Hola, buenas tardes. Aquí tengo abierta mi Biblia en un nuevo libro. Tuvimos un día está mal decir de descanso, pero cambiamos la línea de venir leyendo un libro entero. Leímos el libro de los Hechos con gran beneficio, esperemos que así sea. Y ahora, después de un día que estuvimos rumiando un capítulo del libro de Isaías, creo que es tiempo ya de volver a leer el libro completo, que trae tanta, no quiero usar la palabra solo bendición, pero es bendición de comprensión, cuando no solamente sacamos versículos aislados, maravillosos, la mayoría de las veces promesas grandes de Dios, pero lo que nos da la fuerza de la palabra es cuando leemos un libro entero y entendemos. Nos ayuda a ver el tiempo histórico, nos ayuda a entender la situación de los que estaban recibiendo en el momento, en su tiempo, esa palabra que Dios les daba, y en pasar a analizarla, lo que nos está diciendo a nosotros en nuestro tiempo, en el día de hoy. El de cada uno, el del tiempo que se está viviendo, la situación, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es para decir que vamos a abrir en el primer libro de Crónicas. Yo tengo una sospecha, porque también me pasó a mí, que es uno de esos libros que uno pasa de largo. Tiene una característica que es la de comenzar con una larguísima genealogía o una lista de genealogías que cubre 9 capítulos. Yo no sé cuántos los han leído, aunque sea pasando la mirada alguna vez en la vida y quizás diciendo nunca más la vuelvo a mirar. Bueno, hoy vamos a tratar de encontrar, con la ayuda del Señor, lo más que podamos de... Vamos a leer los dos, Primera y segunda de Crónicas. Como siempre, cuando leemos la introducción, que ayuda tanto, por eso siempre insisto en tener una Biblia de estudio, que tienen una introducción a cada libro, con la verdad de decir muchas veces no hay seguridad de que tal haya sido el escritor, ¿sí? En este caso, el cronista, ¿sí? Y voy a decir algo del posible escritor también. Pero hay una cosa que seguramente nos ha pasado a los lectores de la Biblia, que empezamos a leer crónicas, pasando de largo las genealogías, y encontramos que está la vida de David. Y después, en segunda de Crónicas, está la vida de Salomón y los reyes que lo sucedieron. Entonces es importante, a ver, después de los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes, donde se cuenta la historia de los reyes de Israel. Nosotros hemos encontrado en Primera de Samuel que comienza con el nacimiento del gran profeta, que es a quien Dios le da la autorización para nombrar al primer rey, a Saúl. Después viene la caída de Saúl y después viene David. Y después, es decir, Segunda de Samuel es el libro donde tenemos especialmente la historia de David. Después tenemos los libros de Reyes con el extraordinario reinado de su hijo Salomón y todo lo que vino hasta la caída de Jerusalén, de Judá y el posterior exilio. Y resulta que en Crónicas vamos a empezar a ver que rápidamente empieza a contar la historia de David. De manera que, por eso que es importante tratar de entender el sentido y el motivo de que algún cronista se haya puesto a dar una nueva mirada a la historia del pueblo de Israel en lo más importante que era el reinado de los 2 grandes reyes. Hay algo interesante
que cuando Jerónimo tradujo la llamada Vulgata, o sea, la Biblia al latín, Jerónimo vivió, lo anoté porque es importante esos primeros años de la historia cristiana. El 347 murió en el 420, el traductor de la Biblia, de la Vulgata, de la Biblia escrita al latín. Y ya él le puso de nombre Crónica de toda la historia sagrada. Y dice acá el comentarista que Lutero, cuando tradujo la Biblia al alemán, también le dejó ese título, ¿no? La Crónica de toda la historia sagrada. Ahora, ¿cuál habrá sido el propósito de volver a escribir? Por supuesto, no en el mismo tiempo que cuando se escribieron los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes, sino posteriormente. Y entonces esto da el sentido. Siempre encontramos en la Biblia que se escribieron, incluso que se agregaron y se consideraron. Me estoy acordando, por ejemplo, de Ruth, una historia particular, de Esther, una historia que la leímos que después correspondió al imperio persa, y que el Espíritu Santo guió cuando la iglesia cristiana, bueno, primero era la iglesia, no la iglesia, sino el pueblo israelita, cuando decidió lo que eran todos los libros que nosotros llamamos del Antiguo Testamento. La cuestión es que se considera que los libros de Samuel y Reyes fueron escritos para todo ese tiempo en el cual Israel estaba perdiendo su identidad y iba a estar en el exilio y iba a formar parte del imperio babilónico, así como antes formó parte del imperio asirio. Entonces, los cronistas de ese tiempo, y hemos muchas veces en nuestras lecturas hablando diciéndonos los nombres de los cronistas, el lugar de las instituciones fue muy importante. Todo el tiempo tenemos en el Antiguo Testamento donde se habla de las instituciones, y ahora lo vamos a ver concretamente cuando empecemos a leer crónicas. Era resguardar, porque tenían la guía de Dios, la dirección de Dios. Dios les dio la manera en que ellos debían actuar y ser y relacionarse con Dios y relacionarse como pueblo. Pero después, por culpa de su pecado, tuvieron que ser exiliados, haber perdido casi la identidad, y estos escritores entendieron que debían mantener la identidad, el orgullo, el honor de haber sido el pueblo elegido por Dios. De manera que partimos en líneas generales, y si no tenemos acá un erudito que explique todo esto, pero los libros de Samuel y de Reyes parecen haber sido escritos anteriormente de los de Crónicas para sostener al pueblo en el exilio, o al volver del exilio, por supuesto, no habrán escrito para que le lleguen allá, tampoco no se sabe demasiado de eso. Y los de Crónicas son más posteriores. Hay muchos estudiosos que piensan que Esdras podía haber sido el autor de los libros de Crónicas de Esdras y Nehemías. Muchos piensan que no, pero es posible. Pero entonces, ¿por qué estos libros se ubican siglo V, o sea, bajando hacia el siglo I, los años 400 y pico, que claro, es cuando tenemos lo más certero para pensar que llegó Esdras del exilio con el primer grupo, y después llegó Nehemías. De manera que a mí me gusta quedarme con la idea que pudo haber sido Esdras quien escribió estos libros con historia y especialmente centrados en los dos grandes reyes, para volver a ubicar a ese pueblo que había perdido tanto por ese exilio a causa de su pecado, para ubicarlos en que el Dios que los había llamado, separado y guiado todo el tiempo, era el mismo que
los amaba, se acordaba de ellos y quería seguir guiándolos, ¿sí? De manera que pienso y siento que leer crónicas en este sentido, vamos a ver de qué manera, haya sido Esdras o hayan sido algunos de los cronistas mencionados acá muchas veces en los libros históricos, que nos ayuden a ver de qué manera poder hacer recordar al pueblo que el Dios que los había elegido seguía estando con ellos y que el recordar la historia que ellos habían vivido, David se ubica en el año 1000, y acá estamos pensando que quienes recibieron estas historias estaban en el siglo V, en el 400 y pico, y que tenían que reubicarse. Y la primera cosa que Dios quería es que se reubicaran espiritualmente. Eran hijos de Dios, eran el pueblo que Dios había elegido. Bueno, pero lo importante acá es leer la palabra. De lo que había seleccionado, bueno, yo dije lo que creía porque también lo hice muchas veces, de cuando uno le aparecía capítulo 1 las genealogías, pasarlas de largo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una miradita por arriba, no creo que tenga mucho sentido que nos pongamos a ver los miles de nombres que acá figuran, son 9 capítulos, así que lo que propongo para el día de hoy, que demos una mirada, porque es muy interesante. Antes que nada quiero decir lo que escuché hace muchos años, no sé si ya lo conté, pero uno de los primeros pastores de nuestra iglesia, él había hablado con un indio de la India, experto, un sabio, no cristiano, que le había dicho que los 9 capítulos de genealogía del libro de Crónicas, de Primera de Crónicas, era lo más serio y riguroso que él había considerado en la Biblia. Esto muestra que esto es historia real, que ha sido trabajado, buscado, recopilado, como era común en los pueblos antiguos. Todos tenían, hay otras genealogías de todas las otras etnias que convivieron con el pueblo de Israel y anteriores también, que era muy importante con eso que venían, de los relatos, de los antiguos, de los abuelos, generación en generación, de tener los nombres de los que habían pasado. El libro de Crónicas empieza así: Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. De manera que en 2 líneas, recorrido desde Adán lo que se tenía, no había escritura, pero esto es lo que se había recogido hasta Noé. Noé, la historia de Noé en Génesis está en la parte que se llama la parte no histórica de la Biblia. Fue recopilada de las tradiciones y todos hasta el capítulo 12 de Génesis, que empieza Abraham y ahí ya hay escritura. Vamos a leer en algún momento el Génesis del capítulo 1. Pero entonces en la genealogía de Crónicas tenemos todas las primeras generaciones que se habían recogido hasta Noé. Y entonces, gracias a Dios, las Biblias más modernas le ponen subtítulos para que no nos enredemos. Dice primero los descendientes de Noé. El otro subtítulo que tengo en el versículo 24 son los descendientes de Sem. Y fíjense, acá vale la pena leer los nombres: Sem, Arfaxad, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serú, Nahor, Teraj y Abraham, que es también Abraham. De manera que acá tenemos el dato que de los 3 hijos famosos de Noé, Sem, Cam y Jafet, yo eso lo sé porque salen siempre las palabras cruzadas, algunos de los hijos de Noé. El que estuvo en la línea sucesoria de lo que Dios había decidido para su pueblo y que acá lo engancha con Abraham, fue Sem.
de los 3 hermanos fue Sem. Y después ya pasa, versículo 28, a los descendientes de Abraham. Ahora hay una cosa muy interesante que uno la encuentra leyendo las referencias, esas citas bíblicas que hay en el medio o abajo, y cita varias veces el capítulo 10 de Génesis. Y ahí me encontré que en el capítulo 10 de Génesis tenemos de subtítulo, no lo vamos a leer ahora, las naciones de la tierra. Y ahí empieza con la historia de Sem, Cam y Jafet, y ahí tenemos, bueno, muy, muy interesante, porque ahí habla de uno de los hijos fue Canaán, y entonces Canaán, ¿quién era? El padre de los jebuseos, amorreos, jerjeseos, heveos, todos esos que cuando fue la conquista, cuando Dios los ayudó en la conquista de estos descendientes de Canaán, esos son los pueblos, eran los hijos de Canaán, ¿sí? Unidad completa de la Biblia. Todo tiene una cohesión, una ligación perfecta, que cuando una persona va y dice la Biblia alegremente, la Biblia fue escrita por hombres, nunca tocó una página o una palabra de la Biblia. Toda esta seriedad con los conocimientos, con las posibilidades de aquel entonces se hacían listas porque era muy importante quiénes fueron los padres, los hijos, los nietos. De manera que tenemos en Génesis 10 esta historia de las naciones de la tierra. Y en la nota que tengo acá en el libro de Crónicas dice que se cuentan un total de 70 naciones. Y esos son los datos con lo precario que pudo haber sido aquellas recopilaciones que nos muestran todo lo que fue el mundo antiguo. Bueno, ya después tenemos en el capítulo 1, 28, dijimos los descendientes de Abraham. Después está en el mismo capítulo los descendientes de Esaú, el segundo hijo de Isaac. En el capítulo 2 ya empieza con los hijos de Israel. Israel era Jacob, que fue en la línea sucesoria, tenemos a Jacob, no fue Esaú, fue Jacob. Y entonces acá tenemos, que yo fui a buscar un dato que ahora lo comparto, los hijos de Israel, o sea, de Jacob, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los 12 hijos varones. Acá en la genealogía no funcionó, faltaba Dina, la hija número 13 de Jacob, que por ser mujer sí algo nos cuenta el Génesis, pero no la pone en la genealogía. Evidentemente no se acostumbraba. Bueno, y acá sigue los hijos de Judá, porque Judá fue la principal de las tribus, porque Judá fue la que siguió la genealogía que seguía ¿hasta dónde? Hasta Jesús. Y todo el Antiguo Testamento se ocupó en ir marcando con las herramientas que se tenían en ese tiempo para que podamos seguir la genealogía. Bueno, los descendientes de Judá, acá tenemos entre los descendientes de Judá, Boaz, esto nos hace recordar a Ruth, fue el que se casó con Ruth en ese pequeño librito de 4, donde tenemos algunos elementos, pero donde tenemos básicamente que Boaz estuvo en la genealogía de Jesús, desde Judá. Y antes de Jesús hay otro, miren, Boaz fue el padre de Obed y este fue de Isaí. Y empieza con los hijos, el cuarto y el séptimo, David. Porque el rey David era el nudo central de la genealogía del Señor Jesús, desde Abraham hasta él. Muy bien, acá tenemos entonces a David, no encontré, pero en algunos casos dice, en algunos casos aparece una historia
y dice acá en las notas de mi Biblia de estudio que era común, que las genealogías no solo eran nombre, 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 sino que también de repente aparecía una historia. Y quiero buscar una historia que es muy conocida. Pero, por ejemplo, acá dice, cuando Jezrón tenía 60 años, tomó por esposa a una hija de Maquir, padre de Galaad. Y acá siguen nombres, nombres, nombres. Y entonces nosotros tenemos los descendientes de Judá, descendientes de Caleb, que acá no lo seguí eso, pero... Y después en el capítulo 3 aparece hijos de David. De manera que todos los hombres deben haber estado la genealogía de los, en el capítulo 2, ¿no? No sé si vamos a encontrar más después. Pero ahora aparece los hijos de David. Muy bien. Acá tenemos la cantidad de hijos. Bueno, el otro subtítulo dice descendientes de Salomón. Siguen los descendientes. Me voy a parar. Pero acá, claro, me había olvidado que seguía en el capítulo 4. Acá vuelve otra vez a hablar, a hacer la lista de los descendientes de Jacob. Vean ustedes la importancia, ¿no? Cuando entre los descendientes de Judá aparecen David y después Salomón, todo un capítulo dedicado a los hijos de David. Pero entonces ahora vuelve a los descendientes de Jacob. Los descendientes de Judá en línea directa fueron, y acá empieza la lista. Pero en el capítulo 9 encontramos también un pequeño relato histórico muy llamativo. Se ha escrito por lo menos un libro que yo sé sobre esto, sobre la historia de Jabes o Jabes. Dice, Jabes, acá venían, ¿quién había sido su padre? No me había fijado a ver dónde estaba el padre de Jabes. Pero bueno, dice, Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción te he dado a luz, evidentemente un parto difícil. Jabes le rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Son solo 2 versículos en Primera de Crónicas 4 que han hecho que siempre los lectores y estudiosos de la Biblia se pararan. ¿Cómo es que quedó esta oración de que había sido un hombre de Dios, que había venido de una historia difícil en su familia? Quién sabe si no hubo alguna otra situación. Hay todo un libro novelado con esta historia de la oración. Pero ¿qué le decía bendíceme? Cuando solamente sabemos pedirle a Dios que nos bendiga y nada más. Bendíceme, ensancha mi territorio, dame propósito, dame, no solo creo que era tener tierras, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Y Dios concedió que muchísimos años después alguien deseara escribir una novela con esta historia de Jabes o Jabes. Muy bien, sigue. Y acá tenemos las divisiones de los 12 hijos de Jacob, descendientes de Simeón. En el capítulo 5 tenemos descendientes de Rubén. Rubén había sido el mayor. Sin embargo, acá está mezcladita y debe haber alguna razón. Lo dice. Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Y acá no dice la historia, pues esa historia está en Génesis. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Qué interesante.
Esto es para leer todo. Después vienen los descendientes de Gad, la media tribu de Manasés. Acá está el tema. O sea, José no aparece porque cuando Jacob bendijo a los hijos de José, bendijo a Manasés y a Efraín, y quedaron ellos en la lista. Desaparece el nombre de José, quedan los hijos porque son los que bendijo Jacob especialmente. Bueno, acá está la media tribu de Manasés, en el capítulo 6, los descendientes de Leví, que había sido de los primeros, pero también sigue. Acá ya está marcado, miren en el versículo 48, sus hermanos los levitas estaban al servicio del santuario en el templo de Dios. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso, de acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios. Marcar. Esto era eran formativos, era para que los que habían vuelto del exilio tuvieran material para no olvidar, los hijos, los nietos, los tataranietos, no olvidar la historia que Dios había concedido para ellos. De acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios, eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo y de hacer la expiación por Israel. Después viene ciudades de los levitas, acá vuelve a marcar. ¿Se acuerdan de lo que leímos hace poco? Esdras y sobre todo Nehemías organizó a los israelitas que habían vuelto del exilio, los organizó de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Dios había dado en el Pentateuco y que era recordado en los libros históricos. Muy bien, acá seguimos. Acá está en este capítulo 6, todo lo adjudicaba a los levitas para que ellos se dedicaran a atender las necesidades espirituales y las necesidades del templo. Después en el capítulo 7 vienen los hijos de Isaacar, los descendientes de Benjamín, el último, los descendientes de Neftalí, poquito, 2 líneas nada más, los descendientes de Manasés, acá está Manasés, y los de Efraín, acá están los 2 hijos de José. Sigue, ven que hay que leer con sabiduría. Acá yo vi chiquitito los descendientes de Benjamín. Acá vuelve los descendientes de Benjamín, capítulo 8. Vuelve nuevamente. No me puse a cotejar a ver si agregaba más nombres. Eso, pónganse los estudiosos. Acá hay algunas historias. Por ejemplo, 8:8 dice, después que Saharayín repudió a sus esposas, Husín y Barak tuvo otros hijos en los campos de Moab. Esto era Benjamín, los hijos de Benjamín. Bueno, sigue muchísimo. En algunos casos dice cuántos fueron, en otros. 9. Llegué al 9. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Una de las cosas importantes para entender, aunque las traducciones de la Biblia nos van dando indicaciones al comienzo de cada sección o de cada capítulo, que la base de estos relatos históricos fueron los libros de Reyes y los libros de Samuel. Todo lo que nos va a contar de la Biblia, de la historia de David, que es el primero que vamos a encontrar, o el segundo, porque empieza chiquitito con la historia de Saúl, fueron datos sacados. Pero vamos a ir viendo seleccionados de acuerdo a lo que se necesitaba para este pueblo, que no tenía más rey. Los que volvieron del imperio medo-persa siguieron siendo dependientes del imperio medo-persa. Dios les regaló que Ciro les permitiera volver del exilio y sus demás reyes también fueron respetuosos, recordan todo lo que leímos en Esdras y Nehemías, pero pasó mucho tiempo hasta que, y no sé si realmente ellos llegaron a ser
volvieron a tener templo, volvieron a ser, y fueron la provincia de, hasta que los encontramos en el Nuevo Testamento como provincia, el Imperio Romano. De manera que toda esa gente necesitó de estos libros para que recuperaran identidad. Muy bien, entonces acá comienza el 9 diciendo esto, que todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Judá. Se escribía a mano. Y entonces, en el capítulo 9 tenemos una nueva lista y vamos a terminar con esto. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. De manera que esto está dirigido a los que volvieron del cautiverio de Babilonia. Y entonces, y acá menos mal, lo bueno que son las Biblias ahora que traen. Los primeros capítulos son exactamente lo mismo que ya vimos en Nehemías 11, del 3 al 19. Entonces acá, los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés habitaron en Jerusalén. Los otros, ya vimos en Nehemías, se esparcieron a buscar sus antiguos lugares. Vamos a quedarnos acá porque tenemos en este capítulo 9 algo muy interesante para descubrir. Y en el 10 empieza a contar la historia que Dios dirigió que volvieran a recordar de dónde provenían, no desde el principio estaba la genealogía, sino desde el momento en que Dios les dio rey, para que supieran que ellos tenían un rey, para que supieran que estaban en la línea del propósito de Dios con el Mesías luego. Muy bien, vamos a dejar entonces acá la Biblia con señalador en el capítulo 10 de Primera de Crónicas y vamos a disfrutar las lecturas, vamos a volver a recuperar quizás algunos libros que no han leído, que no leían regularmente, y vamos a volver a la parte histórica más importante del Antiguo Testamento. Seguimos mañana si Dios quiere, que Dios los bendiga.